Un factor fundamental de la competencia entre naciones en este mundo globalizado del siglo XXI lo vienen dando las universidades de cada uno de estos países. Cada año los rankings internacionales miden cuántas de estas universidades pertenecen a un determinado país. Por ahora, el liderazgo lo llevan sin ninguna duda los países como Gran Bretaña y Estados Unidos, que se pelean casi siempre los primeros 10-15 lugares. Pero desde hace un tiempo, los países del Asia, en particular las universidades chinas y la de Singapur, etcétera, empiezan a hacerle la pelea allá arriba del ranking a estas universidades norteamericanas y británicas. En el Perú, nosotros todavía no estamos jugando ese papel, todavía no competimos abiertamente. De hecho, según esos rankings internacionales, las 3 universidades peruanas mejor calificadas o mejor situadas son la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, que sin embargo ninguna de ellas supera el puesto 500. Es decir, la distancia que nos separa es enorme. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? ¿Cómo logramos rápidamente, ¿sí?, que las universidades peruanas se pongan en posición competitiva con el resto del mundo? Y hay por lo menos 5 cosas que debemos hacer. 1, entender que se trata efectivamente de una competencia. Ya las universidades peruanas no compiten entre sí, compiten con las universidades en México, en Sao Paulo, en Vietnam, en Singapur, en todas partes. Y por eso el tema de mirar los rankings se ha convertido ya en una obsesión. Segundo, en términos también de la calidad, es importante que las universidades inviertan de manera significativa, ¿no?, en lograr que los estudiantes tengan no solamente infraestructura de calidad, sino que además también estén a la vanguardia en términos de tecnología, innovación, etc. Un segundo aspecto es justamente poner el énfasis a la tecnología. Las mejores universidades del mundo combinan la educación tradicional, esa de profesor que dicta, etcétera, ¿no?, con modernos medios audiovisuales, con el uso de la inteligencia artificial, incluso con el uso de la realidad virtual. Es decir, la experiencia de los jóvenes que van hoy en día a la universidad es bastante diferente a la experiencia de personas como yo, ¿no?, más acostumbrados a llegar a la clase, sentarse, escuchar al maestro y después dedicarse a estudiar. La universidad, el mundo de la universidad, del aprendizaje, ha cambiado radicalmente allá afuera y tiene que cambiar también de manera radical aquí en el Perú. Un tercer aspecto fundamental para poder lograr estos mayores niveles de competencia en el siglo XXI va a ser entender que el foco fundamental de la educación del futuro en materia de educación universitaria es el estudiante. El estudiante, él es el foco, ¿ok? No los profesores, no la infraestructura, no la belleza de los jardines, etc. Los alumnos, ellos son realmente el centro fundamental de este cambio, de esta competencia del nuevo mundo. Para ello, existen incluso algunos experimentos en algunas universidades como algo que se le conoce como College Unbound, es decir, colegio, universidad sin barreras, ¿no?, en el cual se pone de la mano, por ejemplo, a un alumno de un tutor y de manera conjunta van desarrollando currículas que vayan más de acuerdo con las necesidades del mercado y también de las capacidades de los alumnos. Un cuarto aspecto va a ser reconocer que el aprendizaje no termina cuando uno se gradúa, entre comillas. El aprendizaje es de por vida. Nosotros tenemos en el Perú un potencial tremendo de personas que pueden perder su empleo por un tema de automatización, ¿no? McKinsey, lo he mencionado anteriormente, ¿no?, nos dice que más o menos podemos perder unos 53% de los empleos. Eso significa 6.9 millones de personas que podrían dejar de trabajar, a menos que se puedan insertar nuevamente o reinsertar
en universidades que les permitan tener rápidamente nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de preparación para poder así enfrentar a estos cambios, ¿no? Sin tener que pasar por el trauma del desempleo permanente y la pobreza y todo lo que viene con ello. Finalmente, tenemos que entender que las universidades del Perú tienen que tener una mirada global. Ya hemos visto, estamos viendo la verdad que con mucha alegría, ¿no?, muchos programas universitarios de manera dual. Ya no es una excepción, digamos, que universidades como el del Pacífico, que tienen una relación con la London School of Economics, o la Universidad de Lima, que tiene una relación con la University of London, y otras universidades, la UPC, etcétera, ¿no?, desarrollen estos programas duales que hagan que los estudiantes aquí en Lima, o aquí en el Perú en general, puedan tener también acceso a una educación similar y competitiva a la que tienen en el resto del mundo. Estos son, digamos, algunos de los lineamientos básicos en este programa que hoy día de alguna forma empieza a pintar lo que debería ser la Universidad del Futuro en el Perú. Nosotros, a partir de los siguientes programas, en diferentes momentos, vamos a traer algunos ejemplos más concretos para poder ayudar a que las universidades del Perú piensen y digan, miren, las cosas que se están haciendo allá afuera, cosas que podemos hacer nosotros también. Y no se olvide visitar nuestras redes en Facebook, Twitter, etcétera, y también la web del Instituto del Futuro, www.idf.pe.